Ok, ya se está grabando. No sé si les pregunté, ¿sus notas de parciales ya les devolvieron? No recuerdo si les No sé. pregunté. No, ok. Es normal, tarda, en especial en primeros semestres, cuando hay tantos alumnos, se tarda en calificar. En especial si se lo toman, ¿no?, a detalle cada pregunta y analizarlo bien, tarda bastante. Pero bueno, no se preocupen. Ya estoy compartiendo pantalla, así que vamos a Luigi y las pizarritas. Bueno, ya vimos la anterior semana. Ya vieron en clases lo que era un arreglo normal, ¿verdad? Un arreglo estático, simplemente es una lista, la cual en cada espacio vas a colocar algo y listo. La diferencia es que ahora vamos a ver lo que son arreglos bidimensionales, arreglos de arreglos, lista de listas, matrices, cualquiera de esos nombres son lo mismo y hacen referencia a lo mismo. ¿Por qué se le dice matriz? Porque al ser un arreglo bidimensional o una lista de listas, parece que tuviera la forma de una matriz. Y de hecho muchas veces se utiliza como eso. Ahora, para si un error que tienen bastante a la hora de acceder a los índices, porque a ver, vamos a crearnos aquí rápidamente un proyecto y la fecha de hoy es 5 del 19 del 21. Cuando ustedes están creando un arreglo bidimensional, vamos a crearlo acá. Por ejemplo, es igual que antes, ¿verdad? Simplemente colocábamos el tipo. Antes colocábamos el corchete para decir que era un arreglo, el nombre, ¿verdad? Números, igual a new int, y decíamos el tamaño, por ejemplo 5. Hasta aquí ya es lo que hemos visto la anterior semana. Ahora, ¿cómo puedo crear un arreglo bidimensional? Simplemente añado una nueva llave, ¿verdad?, para decirle que es de dos dimensiones. Y también le tengo que dar un segundo tamaño. Ahora, el problema es que muchas veces se confunden y no saben que qué tamaño es, si es de izquierda a derecha o este es de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y ahora vamos a aclarar esas dudas. Y unos cuantos consejos que les va a servir. Ok. Igual que antes, puede ser string de cualquier tipo, igual a new string, por ejemplo 3x6, no tiene que ser necesariamente el mismo tamaño. Tal vez algunos tengan la duda, se puede de 3 dimensiones, igual a new double 3 3 3, y no se puede. Ok. Bueno, esperen, sí se puede, qué curioso. Bueno, no lo vamos a confundir, vamos a apañar con 2 por ahora y luego ya si quieren vemos uno de 3. Pero bueno, el de 2. Vámonos acá y vamos a aprender cómo se diferencia qué índice es qué índice. Antes hacíamos una lista, ¿verdad? Y cada posición representaba algo, ¿verdad? Esta era la posición 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí podemos guardar cualquier valor, X, Y, Z, A, B. Me estoy inventando, ¿verdad? Ahora, esto era como lo veíamos antes. El primer consejo que yo les doy es que cuando se imaginen una lista, la imaginen en este sentido. ¿Ok? De arriba abajo. Y esta será la posición 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a guardar la A, la B, la C, la D y la E. ¿Ok? Entonces, esta es la lista que teníamos antes. Lo único que hemos hecho es rotarla para que esté de arriba hacia abajo. ¿Ok? Simplemente la hemos escrito de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora en lugar, en cada espacio, de guardar un valor como antes hacíamos, ver un número, una palabra, etcétera, lo que vamos a hacer es ahora guardar en cada espacio otra lista. Por ejemplo, para que no sea tan complicado, de tamaño, a ver si puedo hacerlo con esto, de tamaño 4. Ok. Y ya está.
Entonces podemos hacer en cada espacio una lista. Vamos a copiar varios. Ya. Y en cada uno vamos a hacer estas líneas. Y ya. Ahora sí. Entonces, como dijimos antes, la primera lista imagínensela de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y en vertical. Y ahora esta va a ser la segunda lista, que igual va a tener sus posiciones de izquierda a derecha. 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, si tú por ejemplo quisieras acceder a esta posición, ¿qué es lo que harías? Tendrás que venir a la segunda lista, o sea, ¿verdad? Porque esto ya no guarda valores, ahora esto guarda listas. Cada espacio va a guardar su propia lista. Entonces, si quisieras acceder aquí, vienes a la lista número de la posición 2. Y ahora que estás en esta lista, accedes a su posición 2, ¿verdad? Eso en código, ¿qué significaría? Primero creemos este arreglo, le vamos a decir int. Por ejemplo, new int. Y recordemos, el primer número es esta lista. El segundo número va a ser esta lista. ¿Ok? Entonces, si el... Quiero que esto se venga un poquito más acá. Bueno, no se ven los índices de la izquierda. Vamos a anotarlos acá. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, el primer índice es de esta lista. ¿De qué tamaño tendría que ser? De tamaño 5, ¿verdad? Porque tiene hasta el índice 4. Entonces yo le digo tamaño 5. Ahora, estas, ¿de qué tamaño son? De tamaño 4, ¿verdad? Porque no se confundan con la posición 0 cuenta. Entonces serían 1, 2, 3, 4 posiciones. Tamaño 4. Y ya está. 5 por 4. Es más fácil recordarlo de esta forma. O si ya con el tiempo simplemente práctica, lo van a hacer de memoria. Ya ni se van a tener que acordar de esto. Pero recuerden, el primer número es esta lista. El segundo número va a ser esta lista. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si yo quisiera acceder a este número, por ejemplo, int out va a ser igual a ejemplo, y tendré que decirle qué posición quiero acceder. Le decimos primero a qué lista queremos acceder. Es la lista que está en la posición 2, ¿verdad? Le decimos 2. Y ahora, ¿qué posición queremos de esta lista? La posición 2, ¿verdad? Y ya está. Vamos a hacer otros 2. Por ejemplo, si quisiera acceder a este valor, ¿cuáles serían? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué valor? 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. A ver, veamos. Bajamos 4 y luego a la posición 3. Correcto. 4, 3. Si quisiera acceder a esta posición, 0-1. ¿ok? 0-1. 0, ingresamos a esta lista y ahora que estamos en esta lista le decimos la posición 1. Ya está. Si yo pusiera la posición, ejemplo, 5, 5, ¿a cuál accedería? Ninguna. No, ninguna no hay. Ok, veis en ninguna, veremos la 5. 0, 1, 2, 3, 4. Ok, 5 tendrá que estar acá abajo, no me deja rayarlo, por lo cual ya es un error. Entonces hasta aquí tendría que ser 4 como máximo, ¿verdad? Si fuera 4, aquí diríamos 5. 0, 1, 2, 3. No existe ni la 4 ni la 5, peor aún es error. Entonces, la máxima posición accesible era 4, 3. Y así es como se manejan los arreglos bidimensionales. Si se dan cuenta, para acceder a sus valores, para cambiarlos, es exactamente igual que con un arreglo normal. Le dices la posición, por ejemplo, quiero que quisiera cambiar este valor a 7. Entonces le diría, en la posición 3, 1 va a ser igual a 7. Verificamos. 3, bajamos. 1, 0, 1, 2, 3. Entonces vamos acá. Posición 1, 0, 1. Y le hemos puesto un 7, entonces ya hemos modificado los valores. Y vemos que es exactamente igual que con un arreglo de una dimensión. Ahora, si se dieron cuenta, simplemente para verlo, un arreglo de 3 dimensiones, ¿qué sería? Sería una lista, ¿verdad?
que guardaría listas y cada una de estas listas guardaría otra lista. Entonces simplemente sería una lista de listas, pero eso nunca lo he usado en la vida y en su examen ni lo van a ver, pero es algo bastante curioso, que de hecho no sabía que se podía. Vamos a checarlo. Sería igual a new int. No quiero ver si no ha sido por algún error de sintaxis. 453. Por lo visto no, sí se puede. Un arreglo de 3 dimensiones, qué interesante. Pero bueno, con que una vez que entiendes la teoría del primero y el de 2 dimensiones, ya de ahí aumentar más y más listas es simplemente una lista que va a guardar listas, que va a guardar más listas y así. Ahora luego una duda que tal vez les surge es, ¿puedo hacer que cada lista sea de tamaño diferente? De poder se puede, pero no con estos arreglos. Ok, por ejemplo, aquí tú le dices 4, ese va a ser el tamaño de acá, ¿verdad? Y luego le dices, por ejemplo, 7. Entonces todas las listas van a ser de tamaño 7 y no puedes cambiar eso. ¿Cómo sería una lista con tamaños diferentes? Tendrás que hacer otras cosas, casi que crear tu propia estructura de datos, que eso lo van a ver ya en otros semestres, van a crear ustedes sus propias estructuras que guardan los datos como ustedes quieren. De poder se puede, pero no con estos arreglos estáticos. ¿Ok? Todas las listas tienen que ser del mismo tamaño sí o sí. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no se entienda de los arreglos? De cualquier cosa, de la declaración, del funcionamiento, de los índices. Así, ¿podría explicar cómo se consulta la longitud de cada dimensión? Porque eso ayer estaba haciendo la ingeniera y no le entendí mucho sobre lo que estaba hablando. Ok, qué buena pregunta, se me estaba olvidando eso y es bastante importante conocerlo. Vamos a hacerlo acá. Int, vamos a quedarnos acá, números igual a new int y vamos a crear un tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, 8×9. Ya. Cuando nosotros tenemos un arreglo, ¿verdad? Aux, vamos a decir igual a new int. Si nosotros queríamos consultar el tamaño del arreglo, lo que hacíamos era .length, ¿verdad? Y esto nos devolvía el tamaño. Ahora me dirán, ¿para qué haría un .length si yo sé que es tamaño 5? Bueno, si tú lo recibieras por parámetro, por ejemplo, un int aux. Ahora sí. No sabes de qué tamaño es, ¿verdad? Aquí me marca error porque me dice not statement. Vamos aquí, int aux igual. No, igual a aux.length. Ya, ahora sí. ¿Verdad? Entonces, si cuando tú recibes, por ejemplo, por parámetro, no sabes el tamaño, porque, bueno, como esto puede ser cualquier arreglo, puede ser un tamaño 1 como tamaño 50. Si tú necesitas hacer, por ejemplo, un for, tienes que saber el tamaño. Entonces tú lo haces con un .length. Ahora, ¿cómo es el tamaño en un arreglo bidimensional? Hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, int aux va a ser, vamos a decir, tamaño vertical. Y int tamaño horizontal. Ok, tamaño vertical me refiero a este tamaño, ¿verdad? Y tamaño horizontal me refiero a este tamaño. ¿Cómo es el tamaño horizontal? Simplemente hago números .length y ya está. Cuando tú haces números .length te devuelve este tamaño, te devuelve la cantidad de listas que tiene. Ahora, si tú quieres saber cuánto mide cada lista, tú le dices números barrita 0.length. Recuerden que el primer corchete que le decíamos, dame la lista que está en esta posición, ¿verdad? Eso decía el primer corchete. Dame la posición número, dame la lista que esté en la posición 5, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dame la lista que esté en la posición 0, te da esta lista. Luego le decías, dame la posición 1 de esa lista, y le devolvías este valor. Ahora, aquí le está diciendo, dame la lista que esté en la posición 0, entonces te devuelve toda la lista, y esa lista le está diciendo, dame el tamaño. Si no se quieren complicar tanto la vida o no entendieron mucho lo que dije,
Recuerden simplemente que para pedir el tamaño vertical es números.length y para pedir el tamaño horizontal añaden este corchete con 0 para decir el punto length. Ahora la explicación del por qué es eso ya, bueno, lo que les dije. Aquí le estás pidiendo la lista de la posición 0 y esa lista que te devuelva su tamaño. Ahora esto puede ser cualquiera, no puede ser la 1, puede ser la 2, puede ser la 3 porque todas miden exactamente el mismo tamaño. ¿Por qué se pide generalmente la 0? Porque ¿qué pasaría si solo hay una lista? Entonces si tú pusieras 1 fallaría, ¿verdad? Por eso es mejor siempre poner la 0. ¿Se entiende un poco mejor cómo funciona esto de pedir el tamaño en los bidimensionales? Sí, gracias. Ok. Con esto, ahorita vamos a hacer ejercicios. Sí, una preguntita. Claro. Y para los que tienen tamaño de columnas variable, No pueden tener tamaños de columnas variables. Sí o sí todos tienen que ser del mismo tamaño. ayer la ingeniera nos estaba mostrando otro tipo de arreglos bidimensionales donde tenía el mismo, o sea, un número de filas, pero las columnas variaban. No sé si me explico. Sí, te entiendo. O sea, digamos de que vamos a graficarlo aquí. Una lista era de este tamaño, otra era de este, y así, ¿verdad? Sí, todo dentro del mismo arreglo. Ok. ¿Tienen captura del código? Porque quiero ver bien cómo es lo que le hizo para explicarles cuál es la lógica. Si alguien tiene captura, mándelo al Telegram, por favor, y ahí lo checamos para que les explique un poco. Hasta mientras iré respondiendo estas preguntas. A ver, ¿en qué nos va a servir los arreglos cuando estemos programando? Hay varios algoritmos que funcionan con arreglos. Bueno, arreglos unidimensionales o las listas se utilizan mucho para algoritmos para guardar objetos, para recorrer listas, para guardar cosas que son similares, etcétera. Los arreglos estáticos o dinámicos se utilizan un montón. Ahora, los bidimensionales, estos son más interesantes, se utilizan en algunos algoritmos especiales. Por ejemplo, hay un algoritmo en el cual si tú pones dos palabras, por ejemplo, hola, y vamos a decir, no sé, algo que se parezca a hola. Bueno, hola sin H, ¿ok? Hola del saludo y hola de mar. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Con una matriz realiza un algoritmo en el cual va haciendo comparaciones y al final en esta posición te devuelve la cantidad de cambios que tendrás que hacer en esta palabra para que sea igual a esta. Eso a veces se utilizan algoritmos de búsqueda. Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo que utilizas una matriz. Ahora, ¿cómo se hace? Es algo bastante complejo. Si tienen curiosidad, vayan y veanlo. Pero se utilizan matrices. Es el algoritmo de... se me olvidó el nombre. Te los voy a buscar, pero si tienen curiosidad. ¿Qué hace el length? El length te devuelve el tamaño de la lista. Si tú le dices, si tú tienes una lista, por ejemplo, así, ¿verdad? Tiene 4 espacios. Entonces, si tú le haces, digamos que esta lista se llama A, ¿ok? Entonces, si tú haces A.length, aquí lo he hecho mal. Si tú haces A.length, esto te va a devolver el tamaño de la lista, que en este caso es 1, 2, 3, 4. Y ya está. Con el punto length tú haces eso, te devuelve el tamaño de la lista. Las tareas, a ver, tenemos que hacerlo con 2 clases, se debe usar arreglos, todo depende de ustedes. Todo es, como les dije, las tareas no son pensadas para resolverse de una forma, lo que tienen que hacer es resolver el problema y ustedes vean la lógica necesaria. Si ven necesario hacerlo en una clase o en 10, no hay ningún problema, pueden usar la cantidad que quieran. Si ven que tienen que hacer arreglos bidimensionales, tridimensionales, etcétera, son libres de hacerlo, no hay una forma única, todo depende de ustedes. Sí, se equivocó creo la fecha de entrega, ¿no? De la tarea. No, le puse domingo porque les di el domingo. Por eso les puse. Ya. Hubiera sido injusto darles la tarea. Creo que les di sábado, domingo y darles solo 3 días para que. Por eso es que les di más tiempo para esto. Bueno, no es más tiempo, no, en realidad es el tiempo que siempre les doy, una semana. Entonces, por eso les puse el domingo, si no me equivoco. Sí, domingo. Sí, una pregunta ahí. Si queremos hacer un arreglo bidimensional, así como estás diciendo, pero llamar a una clase de ahí para que se guarde en cada cajita, ¿cómo sería? Ok, a ver, ¿quieres
Vamos a checar. Me dijiste tú quieres tener, vamos a crearnos una nueva clase. El robot le vamos a decir. Un arreglo bidimensional, ¿verdad? Sí, sí. Ya, por ejemplo, vamos a quedar aquí en string. Es en nombres. Ya tenemos un arreglo bidimensional a la hora de iniciarlo. Public robot lo vas a enviar por parámetro el tamaño que queremos que inicie. Por ejemplo, un int i, int j. Y vamos a decir nombres va a ser igual a new string de tamaño ij. Ok, ya está. Yo tengo una clase ahí. Yo tengo una clase donde tengo un arreglo que puedo guardar. Ahora sí, ¿qué me estabas preguntando? Que esa clase, lo que ahorita acabo de crear, ¿cómo mandarle a la otra clase para que esté Ok. el arreglo? ¿Quisieras que este arreglo se le envíe a esta clase? Sí, 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 eso. No entiendo muy bien cómo se hace. Ya, a ver, tendremos varias formas. La forma sencilla sería con un get, ¿no? Tendrás que hacer un public string get nombres. Y queremos un return nombres. Ya está. Entonces, si tú quieres que este arreglo del robot venga acá, pues tendrás que hacerlo con un get, ¿verdad? Public void ejemplo 3. Tendrás que tener primeramente un robot igual a new robot. Entonces si tú quisieras su arreglo, tienes que darle un tamaño, por ejemplo 4 o 5, tendrías que hacer un get, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir string matriz igual a robot.get nombres. Entonces te va a devolver la lista y la estás guardando acá, perdón, te va a devolver la matriz. Esta matriz te la está devolviendo por un get y ahora puedes utilizarla también acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cada objeto robot va a tener su propia matriz y de seguro tú me estás preguntando que tal vez haya una sola única matriz de nombres y esa la pueden utilizar todos. ¿Tal vez te refieres a eso? Sí, sí, sí. Ok. Eso es un poco más complejo y les voy a explicar cómo podemos solucionarlo. Es como si tuviéramos una base de datos, ¿verdad? Una base en la cual están todos los nombres. Y nosotros quisiéramos consultar, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una clase que sea colegio. Digamos que queremos ver si un alumno existe. Entonces llamaríamos a esta lista para preguntar si el nombre existe. Ok, no es necesario hacerlo bidimensional, pero se podría. ¿Cómo hago eso, verdad? Porque ¿cuál es el problema? Cada clase robot, a la hora de crearse, tendría su propia lista, ¿verdad? Tendría su propia lista, se crearía una nueva desde cero y pues fallaría. No fallaría, pero cada robot tendría su propia lista, además que yo quiero una única, ¿verdad? ¿Cómo soluciono esto? Lo harías con una variable estática. Static. Y entonces la tenemos que crear aquí mismo. Adiós a todo esto. Ok. ¿Qué significa que sea una variable estática? Perdón, tengo que darle el tamaño. 4 y 5. ¿Qué significa que sea una variable estática? Significa que es única. Solo hay una. Si no me creen, podemos hacer incluso esto. Private static contador igual a 5. Vamos a hacer público para no complicarnos tanto la vida. Y me marco un error porque no le da un tipo. Está el contador. ¿Qué significa eso? Que esta es una variable única. Es una variable de la clase, pertenece a la clase robot, no a los objetos. Es más, si ustedes hacen esto, clic derecho, inspeccionar, la clase robot les dice que tiene dos variables, un contador y la matriz de nombres. Entonces ahora hay una única matriz de nombres y un único contador al cual todos pueden acceder. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres acceder a esa variable, tendrás que hacerlo así. Harías robot.contador igual a 7. ¿Qué significa eso? Que esta variable es única. Entonces si tú cambias su valor acá, esta variable va a cambiar porque es única, no existe más. Cada vez que instancias un robot,
solo existe esta única variable que pertenece a la clase. Entonces si tú quisieras acceder a los nombres, por ejemplo, puedes hacerlo con string nombre, va a ser igual a robot.nombres y le dices la posición, por ejemplo 22. Entonces has accedido al nombre que está en la posición 22. Ok, eso se resuelve con variables estáticas, es única para cada clase. Ok, eso significa que la clase solo va a tener una variable que tiene nombres y las instancias, lo vamos a ver. Vamos a crearnos un robot, 4 y 5. Si tú le haces inspeccionar, te dice que no tiene variables. ¿Por qué? Porque las variables le pertenecen a la clase, no al objeto. Y aquí mismo te lo dice. Mostrar estáticas, variables estáticas, y te dice la clase robot tiene estas dos variables. Y si ves acá solo hay una clase robot. Objetos o robot hay muchos, los que quieras, pero clase solo hay una. Y esta variable pertenece a la clase. Entonces, con eso tal vez ya podrás solucionar lo que estabas intentando hacer. Ahora, entender un poco esto de estático es un poco ya más complejo. Puedes comenzar poco a poco, ¿verdad? Con variables estáticas como estas. Recuerdas que simplemente hay una, la cual todas las clases pueden acceder. Ahora, si fuera private, ¿cómo accedes a ella? Pues tienes que ser un poco más creativo. Tendrás que crear un robot, va a ser igual a new robot, y luego tendrás que hacer, me pide dos valores, 4,5, tendrás que hacer robot.get nombres y te devuelve toda la matriz, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer el método get. Puedes hacerlo, como te digo, poco a poco. Para practicar, simplemente público para que puedas acceder de esta forma, y ya de otras formas puedes hacerlo con métodos get, sets y privados. ¿Ok? ¿Me entendiste cómo funcionan las variables estáticas? Sí, ya, bueno. Ok. ¿Alguien tiene dudas tal vez de lo que acabamos de ver? ¿Cómo se mostraría? ¿Tú nomás me podría explicar qué es una variable estática, por favor? No Claro. entendí muy bien. No se preocupe, vamos a checarlo mejor con ejemplos. La programación se entiende mejor con ejemplos. Vamos a verlo aquí. Vamos a ponernos aquí un alumno. Ok. Ya está. No, alumno no tiene mucho sentido. Vamos a decir simplemente robot 2. Ya. Va a tener una variable estática. Ok, le vamos a decir static con int contador igual a 0. Ya está. Nuestro robot 2 va a tener su variable contador, la cual vale 0. Si lo inspeccionamos, de hecho, si recuerdan que antes si queríamos inspeccionar los campos, creábamos un objeto y aquí le decíamos inspeccionar y nos decía los valores. No dice no tiene valores, pero ustedes me dirán, aquí hay uno. No, este pertenece a la clase. Lo puedes ver acá. Inspeccionar. Y aquí te dice, la variable es de la clase. ¿Qué significa eso? Robot 2 como clase, ¿verdad? Solo existe uno. Objetos de tipo robot hay muchos. Entonces tú tienes aquí tu contador. ¿Qué significa eso? Que cualquier clase puede acceder a él. Y vamos a hacerlo aquí un método. Public void. Incrementar. ¿Qué es lo que va a hacer? Uy, se me borró. Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer? La variable que está en robot 2, su contador, lo va a incrementar en 1. Simplemente va a hacer eso. Entonces, aquí está el robot 2. Vamos a inspeccionar. Y tiene su contador en 0. Ejecutamos, tenemos que crear un objeto. El objeto va a ser un incrementar. Si checamos nuevamente esto, su variable ahora vale 1. Si lo hacemos de nuevo, su variable ahora vale 2. El robot también puede hacerlo. Public void incrementar. Entonces vamos a hacer robot 2.contador más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Compilamos. Al compilar, si no me equivoco, se va a reiniciar. Entonces, si nosotros incrementamos aquí, decimos incrementar. A ver si ojalá me lo muestra. Ahí está, lo he incrementado en 1. Bueno, el robot también le voy a decir, tengo que crear un robot. Le digo que el robot incremente.
Inspeccionamos si ha incrementado el contador. Incrementar, vemos se ha incrementado el contador. Le digo que incremente y vemos que se ha incrementado el contador. Ahora, esta variable pertenece a la clase. Si tú creas un robot y inspeccionas, te dice que no tiene valores, porque son valores que pertenecen a la clase, son únicos. Solo hay un contador en la clase robot 2. Cualquiera puede acceder a él porque es público, ¿no? Si fuera privado tendrías que hacerlo con un get. ¿Ok? ¿Se entiende un poco mejor? Mucho mejor, sí, gracias. Ok. Estas variables estáticas, si no la entienden mucho, no les digo que no la hagan, que las ignoren, porque sí son bastante útiles, pero vayan viéndolas poco a poco, porque las estáticas no entran tanto en la programación orientada a objetos, ¿verdad? En el paradigma en el cual dijimos que cada objeto va a tener sus propios atributos, este es un atributo de clase, entonces es único, y por eso es que a veces les confunde. Como hay variables estáticas, también hay métodos estáticos, por ejemplo, public, static, void, incrementar. Incrementar 2 le vas a decir. Le vas a decir robot 2.contador más. ¿Qué significa esto? Cuando algo es estático, no tienes que crear objetos, puedes usarlos desde la misma clase. Puedes hacer entonces un robot punto incrementar 2 y estás llamando a su método, porque es estático, es único y pertenece a la clase, entonces lo puedes llamar. Vayan viéndolo, pues, si tienen curiosidad de saber cómo funcionan las variables estáticas, métodos estáticos, yo les recomiendo que lo entiendan. Y bueno, lo voy a dejar aquí para que lo vean. Pero hay varias reglas, por ejemplo, cosas como que un método común, creo que un método estático no puede modificar una variable no estática, cosas así. Tienes que entender bien cómo funcionan las variables estáticas para poder hacerlos, pero vayan viéndolo poco a poco. Podemos ver un ejemplo de un método que devuelve valores de tipo reeducar. Podemos hacer vamos a abrirnos aquí el ejemplo. Public. Queremos devolver un arreglo, ¿verdad? Vamos a devolver, por ejemplo, un arreglo de números. Get números random. Ok, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a devolver un arreglo de números random. Le voy a decir el tamaño por parámetro y int j. Ahorita les voy a explicar por qué i y j. Entonces, esto también me sirve para tocar otro tema, que es cómo recorrer los arreglos. Antes, arreglos unidimensionales lo hacíamos con un for, ¿verdad? Un arreglo bidimensional lo hacemos con dos for. Uno para cada valor. Entonces, ¿cómo se recorre un arreglo unidimensional? Dijimos int igual a 0, mientras i sea menor que. Espera, tenemos que crear aquí la int res, que va a ser igual a new int de tamaño i por j. Ok, entonces aquí nos va a dar un error porque ambas variables se llaman i, entonces tenemos que decir xy. Vamos a decir x, y, ok. Mientras y sea menor que x y más. Con esto recorríamos la primera lista, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si nosotros al rotar nuestras listas, ¿verdad? Lo que hacíamos era, les dije que ahora piensen en ellas de forma vertical, sus listas. El primer for nos ayudaba a recorrer todos estos valores, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si ahora quiero recorrer cada una de estas posiciones y a la vez recorrer cada una de estas posiciones, necesito dos ciclos. El primer ciclo para estos números, el segundo ciclo para estos números. Entonces lo vamos a programar. Y este es el primero para estos números. Ahora tengo que hacer el segundo para los demás. Int j igual a 0, mientras j sea menor que y, j más. Y lo que voy a decirles, res de la posición y j va a ser igual a mat.random. Random
esto random por 10 y lo vamos a castear porque si no me va a dar un error. Ok, y aquí vamos a hacer un return de la matriz una vez ya llenada. Entonces ahora me dirán cómo funciona esto, mejor que lo veamos en lápiz y papel. Primer ciclo, i va a valer 0, i igual a 0. Ok, ahora aquí adentro y es igual a 0 y va a comenzar este ciclo y va a ir j del 0 hasta la y, donde y digamos que vale 5, entonces va a ser j igual a 0, aquí arriba me voy a anotar x igual a 4, y igual a 4, ok. Entonces y vale 0 y entra este ciclo, j va a ser 0, 0 es menor que 4, no, entonces se va a incrementar, se va a incrementar, se va a incrementar, se va a incrementar, 4 es menor que 0, no, entonces ahí termina. Se han formado con i igual a 0, la j ha ido del 0 al 3, entonces i igual a 0, 0, 0, vendría a ser esta posición, ¿verdad? 0, 0, esta posición, 0, 1 vendría a ser esta posición, 0, 2 esta posición, 0, 3 esta posición y ya está. Entonces termina este ciclo, vuelve arriba y ahora i vale 1 y esto se repite de nuevo, pero ahora con i igual a 1, i igual a 2, i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3. Entonces vamos aquí a borrarlo. Entonces i vale 1, significa que estás en esta lista y ahora te dice j del 0 al 3, 0, 1, 2, 3, i vale 2, va a venir acá, 0, 1, 2, 3 y así. Y se dan cuenta, con estos dos ciclos logro iterar todo el arreglo. Lo vamos a hacer la prueba, vamos a crear un objeto ejemplo y vamos a decir que haga el de get números random, le vamos a decir que sea de 4×4 y me ha devuelto un arreglo. Lo podemos inspeccionar, si le hacemos doble clic nos dice que tiene 4 listas y si accedemos a cada una nos dice que tiene aquí valores. No está marcando errores, pero ahorita vamos a ver por qué. La cosa es que se ha creado el arreglo. Vamos a ver por qué no está funcionando el algoritmo. Ok, primero tienes que multiplicar y luego castear, no primero castear y luego multiplicar. Entonces ahora si lo vemos de 4×4, el mismo tamaño. Si inspeccionamos, ahora vemos que ya ha creado valores aleatorios. Si tú quieres esta matriz, le aprietas a get, le pones el nombre, por ejemplo números random, y ahora se guarda acá y ahora desde acá la puedes ver, ¿verdad? Y ahora puedes jugar con ella, puedes acceder, la puedes inspeccionar. Entonces con este método estamos creando una matriz de números randómicos y luego la estamos devolviendo. Ok, y ya vi cómo crearon, estaba checando ahorita lo que mandaron al grupo de WhatsApp. Ahorita les explico qué es lo que está haciendo ahí. Ok, ¿se entiende pero cómo está funcionando este algoritmo? ¿Se puede imprimir la matriz? Sí, pero tendrás que tener un poco más de cuidado, ¿no? Me lo voy a robar acá. Shift y vamos a decir imprimir. Esto lo va a recibir por parámetro. Ahorita vamos a ver los recorridos y también les voy a aclarar la duda de cómo ha creado una matriz de diferentes tamaños. Entonces esto es chau, y ahora lo necesito. Aquí si hacemos lo que les dije antes, aquí va a ser matriz .length y aquí va a ser matriz de la posición 0.length
ya no tengo que pedir números randómicos, en todo caso tengo que imprimirlos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es system.out.println, print nada más de la matriz en la posición IJ, más un espacio para que se vea bonito. Una vez impreso toda la fila, lo que vamos a decirles es que imprima un salto de línea para que tenga el aspecto de una matriz. Entonces ya hemos creado eso. Vamos a aprovechar que se nos crea una matriz randómica, la vamos a crear acá, es números random de 5×5. Le vamos a decir un get y la vamos a guardar acá. Ahora le digo que me la muestre. Imprimir. Le digo esta matriz. Y si vamos a la terminal, vemos que se ha impreso correctamente. Y ya está. Con eso hemos logrado imprimir una matriz. Con el recorrido típico. Este es el recorrido típico de una matriz. Es el que... Esto no me gusta que se vea acá, así que lo vamos a poner aquí adentro. Ok. Este es el recorrido típico de una matriz. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿verdad? Ahora ustedes pueden hacer variantes y de hecho es bastante interesante las variantes que se pueden hacer en los recorridos, que ahorita lo vamos a ver. Pero antes, quería aclararles una duda. Me dijeron... Ahora vamos a hacer acá. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ¿será que puedo volver a mostrar la parte del imprimir, por favor? Claro. Solo mostrar. Aquí está. Lo que está haciendo es imprimir sin salto de línea cada una de las posiciones, más un pequeño espacio para que no se vea feo, ¿verdad? Para que no se vea todo pegado. Y al terminar de imprimir la línea, lo que va a hacer es imprimir un salto de línea vacío, o sea, para que vaya la línea de abajo y cada fila se imprima en una fila diferente y no todo se haga en línea. Ahí lo voy a dejar hasta que prepare el siguiente ejemplo. Matrices de diferentes tamaños. Ok, entonces vamos a... Ya. Recordemos que tú le decías a tu matriz, perdón, en Java tú le dices qué cosas quieres guardar antes de crear la variable, ¿verdad? Tú le dices int para guardar enteros, tú le dices esto para guardar matrices. Tú lo que le estás diciendo aquí en realidad no es quiero matrices, tú lo que le estás diciendo es quiero una lista que en cada posición me guarde una lista de enteros, ok, eso es lo que le está diciendo internamente. Vamos a decir números va a ser igual a new int. Entonces voy a ver si esto funciona. Tú le puedes decir que sea de tamaño 5. Ahora, no me marque error, porque tú puedes decirle de forma manual, pero tienes que hacerlo eso exactamente de forma manual, uno por uno, de qué tamaño quieres que sea cada lista. Le dices, la primera lista quiero que sea un new int de tamaño no sé, 5. Tú le dices números de la posición 1 quiero que sea igual a new int de tamaño 7. Números de la posición 2 quiero que sea igual a un new int de tamaño 4. Obviamente no puedes darle negativos, ¿no? Números de la posición 3 va a ser igual a new int de tamaño 10 y números de la posición 4 va a ser igual a un new int de tamaño 8. Entonces, tú lo que le estás diciendo aquí a Java es voy a crear una lista de listas, quiero que sea de tamaño 5, pero quiero que cada lista yo le voy a decir el tamaño de forma manual, y es lo que estamos diciendo acá. La primera lista, recordemos que el primer número nos dice esto, ¿verdad? Este es el primer dígito, el primer índice, y le estamos diciendo devuélveme esta lista. Entonces le digo, la lista en la posición 0 va a ser de tamaño 5, la posición 1 de tamaño 7, posición 2 de tamaño 4, posición de 3 de tamaño, no puede ser de tamaño 0, de tamaño 7, posición 4 de tamaño 8. Y hemos creado una matriz de tamaños específicos. Bueno, ya no sería una matriz, ¿no? Porque la matriz sí o sí tiene que ser de un tamaño de igual número de columnas que igual número de filas. Entonces ahora sería un arreglo bidimensional y cada lista de un tamaño específico. ¿Cómo sé el tamaño que tiene cada lista?
pues haces números. Por ejemplo, quiero la lista 3 y le dices punto .length. Y así pediría su tamaño. Me marca error porque lo tengo que guardar. Y ya está. Entonces, si quieres acceder a cada uno de los tamaños, tendrás que hacerlo con esto. Es más, vamos a hacerlo. Si quisieras recorrer esta matriz, lo harías con un for int igual a 0. Y mientras sí sea menor que, dijimos números.length para acceder al primer tamaño, el cual sería de la lista, ¿verdad? La lista que contiene a las listas. Y luego tendremos que hacer otro for. Ahora este sería int j igual a 0, mientras j sea menor que ¿qué? Números de la posición antes decíamos 0, ¿verdad? Punto length j más más. ¿Cuál es el problema? Que cada posición tiene una lista de tamaño diferente. Entonces en lugar de decirle 0, tú le dices i, ¿verdad? Cuando i vale 0, te va a decir el tamaño de la lista 0. Cuando i vale 1, te va a decir el tamaño de la lista 1. Y ahora con esto podrías recorrer la matriz. Vamos a hacer los números de la posición i. J va a ser igual a mat.random por 10. Y todo esto quiero que lo castees. Ya está. Entonces estamos creando una matriz que tiene columnas de tamaño, columnas, no filas, columnas, se me confunde. Y cada lista tiene un tamaño diferente. ¿Se entiende cómo está funcionando esto? Sí, Más o jefe. menos. El Sí, segundo Amsi, por muchas gracias, es mi amigo. Ok. Les voy a ser sinceros, yo no sabía que se podía crear arreglos estáticos de esta forma, pero es algo bastante lógico que ahora me acabo de dar cuenta. Interesante. Yo lo hacía con array lists, que es algo parecido, pero bueno. Cosas que descubres del lenguaje. Pero bueno, entonces con esto ya hacemos matrices de diferentes tamaños. Ahora, los recorridos. Ese recorrido, el de... Están queriendo... Es como si les hubieran enseñado a sumar y quieren directamente hacer... ¿Qué cosa sería algo complicado? A ver, como si les hubieran enseñado a sumar y quisieran hacer derivadas. Literalmente. Ese recorrido es de los más complejos que hay. No les digo que no lo vamos a hacer, pero comencemos con uno más sencillo, ¿ok? Es como... Antes de estás aprendiendo a gatear y ya quieren correr. Vamos poco a poco, ¿ok? Vamos a decirle aquí recorridos. Ese ejercicio, el que están viendo ahorita, es de examen. El recorrido en serpiente, le dice, bueno, yo le digo recorrido en serpiente, ahora si será el nombre oficial, no sé, pero así le digo yo. Y en verano intentamos resolverlo, estuvimos toda una clase intentando analizar. Es bastante interesante, pero vamos a resolver la matriz. Para intro, claro. Es para intro este ejercicio. No es difícil, pero la cosa es que hay que entenderle. Una vez le entiendes, dices, no es tan difícil. Y ya lo resuelves y incluso hasta te parece sencillo, pero la cosa es entender primeramente. Pero bueno, vamos a hacer unos recorridos más sencillos. ¿Ya qué recorridos vieron en clases para que no lo hagamos los mismos? ¿O no hicieron ningún recorrido en clases más que el típico? Hemos hecho el típico, luego lo mismo, pero primero verticales. ¿Y qué más? Había uno que era primero de izquierda a derecha, bajaba, de derecha a izquierda, bajaba, de izquierda a derecha, así. Ok. El zigzag sería. Interesante. Sí. Vale. Entonces han visto los típicos, ¿verdad? Los, como les digo, los con los que se comienza en los recorridos. Lo he cerrado mi pizarra. No. Vamos a abrir una nueva. Aquí está, espera, creo que se guarda. Aquí está. Les vamos a ver unos cuantos recorridos para practicar, para calentar. Vamos a tener en los recorridos zigzag diagonal, como les digo, lo vamos a ver tal vez incluso en la próxima clase, porque requiere harta teoría. Ok, vamos a ver primero uno más sencillo. Sencillo entre comillas, porque tampoco es que sea regalado.
Para su suerte los recorridos, hasta donde yo sé, nunca me han dado un recorrido que sea con matrices que tengan, bueno, no, ya no sería una matriz, ¿no? Pero a lo que me refiero es que tengan tamaños diferentes, por ejemplo, como vimos ahora, ¿verdad? Que sea uno más grande, el otro más pequeño, el otro de tamaño 1, tamaño 5, así. Hasta todos los recorridos que he visto vienen en matrices, ¿ok? Como tales. Vamos a hacer el primero, uno para calentar. Este es el recorrido en tablero de ajedrez. Es uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Ok. Vamos a hacerlo así. Hay varias formas de resolverlo y me gusta este porque a veces te complicas mucho y te vas a dar cuenta que la solución es mucho más sencilla. Y les enseña una de las claves que es jugar con los índices cuando estás recorriendo matrices. El recorrido es este. No importa si es estas casillas o estas casillas, la cosa es una sí, una no, una sí, una no, y aquí se dan cuenta que es como un tablero de ajedrez, ¿verdad? Todos conocen un tablero de ajedrez, creo. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podríamos hacer este recorrido? Números impares. Ya, números impares, vamos a ver entonces. For. Exactamente, ¿cuáles serían números impares? Ve, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, esta es la 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, quitar posiciones de los arreglos con condiciones. Ok, dicen que podemos hacerlo con condiciones. ¿Cuál sería la condición para pintar una casilla o no? Ok, entonces hagamos algo más sencillo. Hagamos el recorrido típico. Int igual a 0, mientras i sea menor que la matriz punto length y más. Aquí vamos a hacer el for int j igual a 0, mientras j sea menor que matriz 0.length j más. Ya, ahora, si ustedes han tenido clases conmigo antes, ya saben la respuesta, obviamente. Ok, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos, cuál sería la condición para pintar o no una casilla? ¿Y si usamos un boolean? Ok, ¿alguien dice un boolean? Hay varias formas de resolver este ejercicio. La primera es, como dicen, a ver... Auxi, la primera casilla sería siempre un 0, ¿verdad? Sí, no, porque aquí ya no. Aquí, en este caso, no tendrás que pintarlo. Ok, alguien dice que i recorra de 2 en 2. Y como les digo, este ejercicio me gusta porque tiene muchas formas de resolverse. Desde muy complicadas hasta bastante sencillas. Una complicada, la que cuando están comenzando recorridos de matrices generalmente hacen es, si se dan cuenta, cuando la fila es par, comienzas en 0. Cuando la fila es impar, comienzas en 1, ¿verdad? Entonces podemos aquí decir if i módulo 2 es igual a 0, entonces voy a hacer en este else. Ahorita vamos a arreglar esto. Aquí diríamos comienza en 0 y aquí comenzaría en 1. Y como dijeron, vamos de 2 en 2. J va a ser igual a J más 2. J va a ser igual a J más 2. Entonces esta sería una solución. ¿Cómo podemos hacerlo? Matriz de la posición. Y J va a ser igual a 1, ¿ok? Para que la matriz se vaya pintando y podamos ver si está correctamente pintado. Y me voy a robar aquí un método que teníamos, que era el de mostrar, el de imprimir. Ok, de forma que podamos ver el resultado. Entonces aquí le voy a decir imprimir.
quiero que imprimas esta matriz. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver que le decimos el ejemplo. Me va a pedir una matriz por parámetro. Vamos a ver si esto funciona. No creo, pero tal vez sí. Sí funcionó. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a decirle el ejemplo y quiero que imprima esta matriz. Entonces, vemos que se ha hecho el recorrido en tablero de ajedrez con una condicional, viendo si inicia en posiciones pares o impares. Esto se puede simplificar aún más. Vamos a tenerlos aquí abajo. Vamos a hacer el ejemplo 2. ¿Cómo se puede simplificar aún más? Y alguien lo dijo. Si nos fijamos en los índices, a decirle J más, cuando los índices sumados son pares, se pinta. Cuando los índices sumados son impares, no se pinta. Por ejemplo, 0 más 0 es par, se va a pintar. 0 más 1 no es par, no se pinta. 0 más 2 es par, se pinta. 0 más 3 no se pinta. 1 más 0 es impar. Y vemos que sí funciona. Entonces aquí decimos if que i más j y todo esto módulo 2 es igual a 0, voy a pintar la posición. Lo vamos a verificar acá. Esto lo vamos a borrar y vamos a decir nuevo robot, aprender recorridos, a decir el ejemplo 2, le vamos a decir igual que antes new int, y si vemos se ha pintado correctamente la matriz con el recorrido de tablero de ajedrez. Hay otra forma, también he leído por ahí, con un booleano. Tú te creas aquí un boolean que va a decir bandera, le vas a decir variable bandera, que va a ser igual a true. If bandera, lo vas a pintar, y la variable bandera la vas a invertir. Va a ser no igual bandera. Perdón, va a ser igual a no bandera. Y lo está invirtiendo. Else, lo único que tienes que hacer es invertir esta variable. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una posición sí, una posición no. Una posición sí, una posición no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer así? Aquí, ¿verdad? Sí, no, etc. Entonces, a ver, quiero ver si no se le ocurre a alguien alguno más. Cada vez encuentran más formas. Con las condicionales, dividir entre 0. Con el booleano, que recorra de 2 en 2, también lo vimos. Y ya está. Como ven, hay varias formas de resolverlo. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Bueno, a ver, si quieren verlo en términos de... A ver, por ejemplo, en términos de ahorro de espacio es mejor porque no utilizas ninguna variable, más que las de control, los ciclos. Este sería como el término medio, porque estás usando una variable, y este sería como el... Estás haciendo más preguntas lógicas, en teoría, pero bueno, tampoco es tanta la diferencia. Entonces los tres funcionan, si se dan cuenta. Yo lo que les quería mostrar, que cuando hacen recorridos no hay una única solución, hay varias, y todo depende de cómo lo veas, de cómo sea tu enfoque. Entonces, ¿se entiende cómo está funcionando este recorrido? El recorrido en tablero de ajedrez. Ok. Vamos a decir recorrido ajedrez para que se note. Ya. Ok, este es un recorrido típico. ¿Algo que no se entienda de este recorrido tal vez?
el ejemplo 2. El ejemplo 2 es de la solución más elegante, a mi gusto. Es lo que estás haciendo es darte cuenta en base al análisis te tendrás que dar cuenta de que si sumas los dos índices, por ejemplo, si sumas 0 más 0 es 0, entonces cuando la suma de los índices es par, vas a pintar, por ejemplo, 0 más 0 es 0, 0 es par, pintas. 0 más 1 es par, no, porque va a dar 1, entonces no vas a pintar, le vas a poner un círculo. 0 más 2, 2, 2 es par, sí lo pintas. 0 más 3 es impar, no lo pintas. 0 más 4 es posición par, entonces la vas a pintar. 1 más 0 es impar, entonces lo vas a pintar. 1 más 1 es 2, es par, lo pintas. 1 más 2 es 3, es impar, no lo vas a pintar. 1 más 3 es 4, es par, y así, si te das cuenta, es una propiedad que con los índices, que cuando la suma es par, pintas la casilla, cuando la suma es impar, no la vas a pintar. Y lo que estás diciendo acá, si la suma de las casillas es par, voy a pintar la casilla. Y bueno, nosotros decimos pintar, ponerle un 1, ¿ok? Pero eso depende de ti, puede ser simplemente imprimir el valor. La cosa es que pases por esa casilla y hagas algo para denotar que estás haciendo ese recorrido. ¿Cómo mostrabas lo que estaba escribiendo la consola en VG con este comando? El System Out Print. Con esto le dices que imprima lo que sea que le des acá en la terminal. Y aquí está. System Out Print para que imprime en la misma línea y el print line para que salte de línea. Sí, ¿y cómo sería para que en vez de ceros, digamos, para decir que no lo hemos pintado, ponga un 5 por decir, en el primerito que hicimos? A ver. En este, ejemplo 2, ejemplo 1 o cualquiera. En el que digo que era como el más largo de ajedrez. En el ajedrez. En este. Este es como que, bueno. Sí. Bueno, aquí tú le estás diciendo que inicie. En este lo que estás haciendo es. ¿Qué le dices? Y cuando i vale 0, inicie el contador acá. O sea, en la posición 0. Y cuando i vale 1, o sea, a ver, me estoy confundiendo. Cuando i es par, le dices que el contador de j lo inicie en 0. Cuando i es impar, le dices que el contador de j lo inicie en 1. ¿Verdad? Aquí le dices, cuando i es par, inicia en 0. Cuando i es impar, lo inicias en 1. Y va a ir de 2 en 2. Entonces va a ir así, ¿verdad? Aquí, aquí. Cuando empiece en 1, va a venir acá y acá. Y es sin importar mucho el tamaño, porque nunca no va a haber problemas de eso. Ahora, si tú quisieras que en lugar de un 1 le ponga otro valor, pues simplemente le pones acá, ¿no? Por ejemplo, 5, 5. Y ya está. Y si quiero rellenar las casillas vacías más, o sea, con otra cosa, para que se diferencie. En este caso, para rellenar, en este caso creo que no se podría, porque lo que está haciendo es directamente solo ir por las casillas que te está pidiendo, ¿verdad? Entonces en este algoritmo, esa es una desventaja que me acaba de hacerme dar cuenta. No podrías modificar las casillas de acá porque no estás pasando ni siquiera por ellas. Tendrás que modificar este algoritmo. En todo caso, en este sí podría, sería más sencillo, ¿verdad? Else, le dirías matriz de la posición y j va a ser igual a menos 1, por ejemplo. En este caso sería sencillo. En este lo mismo. En el else le dirías matriz de la posición y j va a ser igual a menos 1. Y ya está. Entonces estás pintando las casillas. Esta es de un valor y esta es de otro valor. En este igual, pero en este no se puede porque le estás directamente saltando de casilla en casilla, no estás ni siquiera visitando estas, entonces no se podría. Ah, ya está bien, gracias. Ok, lo que tendrás que hacer es modificar este algoritmo, pero bueno, no tendrá mucho chiste modificarlo porque sería muy complejo, tendrás que casi rehacerlo de hecho, entonces es mejor que busques otro enfoque como estos, digamos. Ok. ¿Alguna otra duda? El recorrido, como les dije, de zigzag, ese lo vamos a ver en la siguiente clase porque tenemos que, es casi una hora de análisis. Yo les recomiendo que cada vez que hagan bueno, ¿cómo yo resuelvo estos ejercicios de matrices? Perdón, de recorridos.
pues lo que hago es esto. Y es como les recomiendo que lo hagan. Si por ejemplo ustedes les dan este recorrido, un recorrido típico de la matriz de caracol, que lo vamos a resolver en la siguiente clase, no se preocupen. Un recorrido bastante típico, ¿no? Te dice que vengas acá, luego de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, acá, acá y acá. Y hasta que no puedas más. Cuando les den un recorrido de matrices, yo lo que les recomiendo que hagan es al lado. Uy, vamos a hacerlo mejor aquí. Pam, 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 pam. Al lado, vayan anotando los índices, cómo se van creando. Este es el 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Entonces tú vas anotando acá. Sería 0, 0. Luego sería 0, 1. Luego sería 0, 2. Luego sería 0, 3. Luego de bajada sería 3, 1. Luego sería 3, 2. 3, 3. 3, 4. Luego sería esta línea. 2, 4. No sería 1, 3. ¿Cuál, perdón? La segunda. La segunda filita. Muchas Sería gracias. 1, Sí, 3, sí. 1. Me confundí, tienes razón. Aquí sería 1, 3. Aquí sería 2, 3. Gracias, no me di cuenta. 3, 3. 4, 3. Este es 0. Entonces, luego, si te das cuenta, aquí vendría a ser el 4, 2. 4, 2. El 4, 1. Y luego vendría a ser el 4, 0. El 3, 0. El 3, 2. No, aquí no es 3, 0. Ah, está bien. Pero aquí es 2. Pero háganlo con cuidado porque a veces tantos índices los marean. Y ya está. Entonces tú anotas todos los índices y de ahí te pones a analizar patrones. Aquí te das cuenta que mira, este es 0 y el de la derecha se va incrementando de 1. Ahora este valor se ha venido acá y el de la izquierda se va incrementando en 1. Este valor se ha venido acá y ahora el de la derecha se va decrementando. Este valor se ha venido acá y el de la izquierda se va decrementando. Y eso es lo que vendría a ser una vuelta completa. Ahora me dirán, ¿y esto cómo lo pegamos? Eso pues ya es te lo tienes que ir ideando poco a poco y lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero eso es lo que le quiero que vean, cómo se resuelven, entre comillas, porque no es la única forma, no cada quien puede tener un método mejor, pero aquí podemos ver una forma. Si se dan cuenta, 2 veces va a incrementar, 2 va a decrementar. Y viene 3 y el de la izquierda se queda fijo, el de la derecha incrementa. El de la derecha se queda fijo, el de la izquierda incrementa. El de la izquierda se queda fijo, derecha decrementa. Derecha se queda fijo, izquierda decrementa. Entonces son patrones lo que tienen que encontrar a la hora de resolver estos ejercicios de recorridos. ¿Cómo lo harías con un for, por ejemplo? Si te das cuenta, este va a incrementar desde 0 hasta el tamaño de la matriz. De 0 hasta 3. Pero el punto length, ¿verdad? Es lo que me refería. Tienes que recorrer todos los valores que te permite el tamaño de la matriz. Y aquí lo mismo. Del 1 al 4. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya no tomas el 0 porque lo estás tomando acá. Entonces son pequeños detalles que tienes que irte dando cuenta. La siguiente clase lo vamos a analizar el recorrido el de caracol y el de las flechitas o de serpiente. ¿Ok? Ahora hay muchos, yo les recomiendo que practiquen. Por ejemplo, les puedo dar unas cuantas ideas. Hay uno que es bastante bonito. El cual es el de reloj de arena. ¿Por qué reloj de arena? Porque va así. Pintas toda esta línea. Luego pintas esta. Luego pintas esta. Luego pintas esta. Pintas esta. Y luego pintas esta. ¿Por qué reloj de arena? Porque, bueno, tiene como la forma de un reloj de arena, ¿verdad? Aquí. Bueno, en mi imaginación es un reloj de arena, ¿ok?
Entonces, ese es otro recorrido que pueden inventarse para practicar, y recorridos hay millones. ¿Ok? Incluso se pueden inventar los propios suyos a forma de reto. Ahora, hay recorridos por si acaso que no se recorren en un único ciclo for como este, ¿verdad? Que estamos uno dentro de otro, y hay, por ejemplo, el de espiral. Este son varios ciclos, uno después de otro. Primero un ciclo, después otro, después otro, después otro. Entonces, no se limiten a hacerlo con esta estructura, por así decirlo, de un ciclo dentro de otro. No necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Vale. Esto, adiós. ¿Alguna otra duda? Si quieren ya podemos ir cerrando la clase de hoy, que como hemos comenzado casi una hora. ¿Alguna duda, algo que no entiendan? Ok, parece que no hay más dudas.